El Pozo. Tengo que anunciarles que la reprobación del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción saldrá adelante por amplia mayoría. Nos han informado los grupos de PNV, Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña y Ciudadanos, además de Unidos Podemos y el Grupo Socialista, de que votarán a favor de la reprobación del ministro de Justicia. Mariano Rajoy tiene a su ministro de Justicia bajo sospecha, tocado y a partir de hoy hundido democráticamente. Buenas noches. Pues el Partido Popular lleva 3 semanas horribilis. A las 51 nuevas imputaciones por el caso Lezo, que le han costado la dimisión a Miguel Ángel Ruiz, ya ex viceconsejero de Cristina Cifuentes, se une la politización que de la operación está haciendo la oposición en pleno, con la reprobación del ministro Rafael Catalá, que ha tenido lugar por amplia mayoría esta misma tarde en el Congreso. Lo vemos ya en las 5 W, con la apertura parcial y el levantamiento del secreto de los sumarios de los casos Lezo y Púnica. El tsunami de corrupción que está negando al PP. Las últimas encuestas ya reflejaban una pérdida de 2 puntos en intención de voto solo en los primeros compases del caso Lezo. Esto ha llevado a la picota solo en la jornada de hoy, además de a los 51 nuevos imputados, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que la UCO pide investigar por presunta prevaricación y cohecho en el caso Púnica. El número de imputados, tanto políticos como empresarios hoy, lo ha sido también el expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, y la mujer de Ignacio González, Lourdes Cabero, cuyo marido se encuentra ya en prisión junto a su hermano Pablo. No dejan de crecer, más bien al contrario, amenazan con abrir a diario los informativos de todos los medios de comunicación, pues cuanto más vamos conociendo, tanto de Lezo como de Púnica y de Gürtel, a pesar de la presunción de inocencia, se hace evidente que la corrupción en el PP no es un caso aislado, sino que formaba parte de la misma estructura del partido, a la que al parecer no resultan ajenos ni los que a última hora se han sumado al saneamiento del partido, propiciando la investigación de sus propios compañeros, como es el caso de la propia Cifuentes. Lo cierto es que la oposición parlamentaria del PP está recibiendo, gracias y solo gracias al propio PP, una munición política impagable. La prueba, las peticiones de mociones de censura tanto a Rajoy como a Cifuentes y la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix. Una enmienda a la totalidad de la actuación del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía en el caso Lezo. Permanece de momento en el horno de la oposición el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, por su supuesto chivatazo a los hermanos González por la investigación que sobre ellos estaba efectuando la UCO. Lamentarse, como ha hecho el portavoz del PP, Rafael Hernando, de la politización de la corrupción y de la supuesta politización de la justicia, que cuando a ellos les beneficia siempre es independiente porque vivimos en un Estado de Derecho inmejorable, pero cuando les perjudica está ciertamente politizada, no va más allá de la pura pataleta política, porque tanto el PP como el PSOE han aprovechado políticamente la corrupción del adversario para arrojársela a la cara con la evidente intención de rentabilizarla políticamente. Y desde luego la corrupción debe ser perseguida, pero ¿es lícito que encabece el linchamiento un partido tan corrupto como el PSOE? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Cuando un partido carece hasta del último rastro de autoridad moral para condenar la corrupción de los demás, como es el caso público, palmario y notorio del PSOE, todas sus críticas e invectivas contra el PP por la pública, palmaria y notoria corrupción del Partido Popular, por merecidas que sean, y lo son, caen directamente en el territorio de la chirigota, que es la forma más ácida de crítica que practican los españoles, saqueados siempre sus bolsillos por ambos partidos con la entusiasta colaboración de los separatistas periféricos. ¿Qué diferencia hay entre Gürtel, Púnica y Lezo y Filesa, Malesa, Tainsport y los seres fraudulentos de la Junta de Andalucía? Ninguna, salvo la etiqueta, o sea, el carné del partido. La pauta del robo y el pentagrama del saqueo son siempre los mismos.
utilizar el poder como herramienta mafiosa para el enriquecimiento personal y la financiación del partido, mientras simultáneamente se colocan peones dóciles, no refractarios a la súbita promoción de sus carreras, en el siempre sumiso Poder Judicial español. Empezaron haciéndolo los socialistas con su reforma del Poder Judicial en 1986 y el PP no lo enmendó porque enseguida le cogió el gustito a una justicia domesticada. De aquellos polvos, estos lodos en los que hoy se rebozan el PSOE, el PP y el Poder Judicial. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pide investigar también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por cohecho y malversación en la adjudicación de un contrato a Arturo Fernández en la Asamblea de Madrid, el mismo día en el que ha presentado su dimisión el viceconsejero de Cifuentes, Miguel Ángel Ruiz, por su implicación en el caso Púnica. No vaya a ser que hagamos algo para lograr una cosa y logremos el efecto contrario, que es exactamente consolidar aquello que queremos cambiar. Manuela Carmena le hace la ola al presidente separatista de la Generalitat catalana, poniendo a los pies de Carles Puigdemont el Ayuntamiento de Madrid para que presente en la capital de España su referéndum independentista. La alcaldesa afirma además que le parece estupendo que Puigdemont venga a Madrid a hacer apología del separatismo catalán. Me pareció que naturalmente era muy bueno que Madrid fuera siempre un lugar de encuentro. Tras las últimas imputaciones en los casos Púnica y Lezo, Podemos refuerza su objetivo de presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes, al tiempo que le advierte a Pedro Sánchez, al que le da tratamiento ya de secretario general del PSOE, de que con pedir la dimisión de Mariano Rajoy no es suficiente. La dimisión de Rajoy, si la dimisión de Rajoy se traduce en que el presidente del gobierno va a ser Rafael Hernando o Soraya Sáez de Santamaría, creo que la dimisión de Rajoy no soluciona nada. Y en nuestra sección semanal El Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, del último ciberataque global y de cómo la inteligencia y la ingeniería informática se han convertido en los escenarios estratégicos y tácticos fundamentales de la guerra moderna. Empezamos mirando a Cataluña. Esas que ven son imágenes del gobierno de la Generalitat en su reunión semanal de cada martes, la última antes de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, plantee en Madrid el próximo 22 de mayo su anunciada oferta al Estado para acordar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Un acto que, como les contábamos, cuenta con el apoyo de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, quien ya este lunes defendía la decisión municipal de alquilar un espacio del Palacio de Cibeles a la Generalitat de Cataluña para que Carles Puigdemont presente este último proyecto soberanista pactado con el Gobierno central, o al menos eso pretende. Bueno, sí, ya lo hemos explicado, es decir, es la asociación Blaquerna quien nos lo pidió cuando se alquiló. Yo no tenía conocimiento, pero cuando me lo dijo y que me llamó el presidente de la Generalitat, me pareció que naturalmente era muy bueno que Madrid fuera siempre un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, de ayuda, de hacer que las confrontaciones puedan diluirse. Así que espero poder recibir al presidente de la Generalitat, tomar un café con él. Pues el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto anunciar tras ese acto la fecha del referéndum, que con toda probabilidad será alrededor de la última quincena de septiembre. Así lo ha anunciado este martes al mediodía la consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Neus Munté, que ha remarcado que no anunciarán la fecha hasta conocer la respuesta del Gobierno central a la última oferta para acordarlo. Puigdemont ya anunció el pasado septiembre que haría esta consulta ilegal el 17 o 24 de septiembre de este año, pero después ya no ha vuelto a hablar más de cuándo pretende hacerla. Varios medios han afirmado que sería el 1 o el 8 del próximo mes de octubre y recientemente Esquerra Republicana de Cataluña había dicho que sería en la segunda quincena de septiembre, por lo que todo parece indicar efectivamente que será el primer día del mes de octubre. Una convocatoria que no parece preocupar nada a los tres principales partidos constitucionalistas, que consideran que el referéndum no se va a celebrar. Así lo decían los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos esta mañana en el Congreso, mientras que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, por su parte, ha asegurado también hoy que la posible independencia de Cataluña es irracional desde todos los puntos de vista, por lo que ha garantizado que no va a tener lugar.
El planteamiento del Gobierno, más allá de lo que son actos concretos, está perfectamente definido, lo conocen al respecto, es decir, el Gobierno va a aplicar la legalidad, siguiendo lo que es las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional. Por cierto, que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han recaudado 100.000 euros, lo que ha permitido abonar ya la multa de 30.000 euros que el Tribunal Supremo impuso al exconseller de Presidencia Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Ambas plataformas independentistas, organizadoras del 11 de septiembre, crearon el pasado 8 de mayo una cuenta bancaria bautizada como Caja de Solidaridad para recoger aportaciones económicas destinadas a poder financiar las multas a dirigentes secesionistas como consecuencia de los pasos dados en el Prusés. Y tenemos ya conexión con Javier Barraicoa de Somatemps. Señor Barraicoa, muy buenas noches. Muy buenas noches desde la ciudad condal. ¿Qué tal? ¿Cómo valoran que la Asamblea Nacional Catalana esté recaudando dinero para pagar las multas de los secesionistas por el referéndum ilegal? Bueno, como siempre estamos en una ficción constante y, en primer lugar, las cuentas de la ANC nunca han estado claras y entonces yo creo que este dinero habría que fiscalizarlo de dónde está saliendo, si son de donativos de verdad o desde las propias cuentas que la subvenciona la Generalitat, con lo cual con nuestros impuestos estaríamos pagando la multa al señor Homs, ¿no? Esto es la primera sospecha, ¿no?, que nos entra, pero bueno, habría que fiscalizar esas cuentas que cuando se ha hecho pues ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Ya, eso le quería decir yo. La independencia parece que para algunos pues es un negocio prácticamente, ¿no? Porque precisamente hace pocos días en este mismo informativo contábamos a los espectadores cómo la Asamblea Nacional Catalana había obtenido en 2016 unos ingresos de aproximadamente $500.000 de euros. Sí, bueno, y estos son los transparentes. Luego, si sumamos entidades como Òmnium Cultural, pues si se investiga cómo han conseguido una magnífica sede en el ensanche de Barcelona de 3 plantas de lujo modernista, pues bueno, ahí también pues descubriríamos que ha sido un regalo prácticamente de la Generalitat. Y así constantemente, pues claro, encontramos que mucha gente ha hecho un modus vivendi, ¿no?, del independentismo, del discurso independentista, y que ahora, en la medida que el embudo político ya nos va cerrando el escenario hacia ese septiembre-octubre que señalabais, pues claro, para muchos el único camino es la huida hacia adelante, o sea que es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Usted cree que efectivamente el Gobierno sí que va a llegar a anunciar esa fecha para el nuevo referéndum ilegal? Sí, está obligado porque necesita, pero lo hará como postureo con la conciencia de que no va a haber referéndum. Sí que va a haber claramente elecciones anticipadas. De hecho, pues veremos, digamos, un esperpento más en la política catalana dentro de poco, que será que 2 de los consejeros del gobierno actual, del PDeCAT, que es Neus Munté y Santi Vidal, presentarán la dimisión por si acaso cuando se convoque el referéndum a ellos no se les inhabilite. La excusa será que se preparan que se presentarán unas primarias para las elecciones en el ayuntamiento del partido y que estamos a un año, casi 2 años vistas de las elecciones, pero da igual, celebrarán unas primarias y entonces con esa excusa saldrán del gobierno y así no los podrán inhabilitar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ellos mismos están preparando ya futuros candidatos no inhabilitados o posiblemente inhabilitados de cara a unas elecciones anticipadas que vendrán sí o sí, ¿no? ¿Ustedes cuando ven que todo parecen ser facilidades para los independentistas? Escuchábamos esas palabras de ayer de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, que incluso decía que se tomará un café con Carles Puigdemont. ¿Ustedes tienen la sensación que asociaciones como Somatemps luchan contra esta imposición de los secesionistas y en cambio desde instituciones públicas se les ayuda casi de alguna manera? Bueno, nosotros, a modo de ejemplo, nosotros en nuestras múltiples actividades avisamos a los medios de comunicación. Muchas veces hemos pedido pues que vengan a cubrir los actos Televisión Española y
siempre, digamos, hemos encontrado una reticencia absoluta a todo tipo de apoyo. Más aún, nosotros celebramos cada año un congreso de catalanidad hispánica, que es, digamos, una concentración de profesores universitarios que reflexionan sobre la construcción, digamos, mitológica del nacionalismo, y hemos pedido, por ejemplo, que nos dejen el archivo de la Corona de Aragón, aquí en Barcelona, que depende del Ministerio de Cultura español, y nos lo han denegado, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás luchando por la defensa de la unidad de España en Cataluña, en un ambiente hostil, viendo cómo todos los que quieren destruir España son apoyados, financiados por una autonomía regional, y el gobierno central a los españoles que, digamos, queremos cumplir con nuestro deber moral nos ignora absolutamente, pues claro, el sentimiento de frustración es muy, muy, muy alto, ¿no? Claro, eso le iba a decir, porque desde el Gobierno central constantemente se nos dice a los ciudadanos que no va a haber referéndum. Hoy era el ministro de Guindos el que se pronunciaba en ese sentido, pero parece que sí va a haber, o por lo menos se va a intentar que lo haya, ¿no? Bueno, aquí nosotros sospechamos que hay cosas muy raras porque, claro, tenemos que movernos por indicios, pero que son muy sospechosos. Por ejemplo, en el caso Palau están ocurriendo cosas muy raras que los medios pues no están atendiendo, que es que hay un consorcio del cual participa también el Ministerio de Cultura español, y cuando se ha tenido que tomar decisiones con respecto a los juicios que se están realizando, pues ni siquiera se han presentado los representantes del Estado español en el consorcio del Palau, como dando a entender que todo eso se va a ir arreglando, no va a haber conflicto. Todo el entorno de Pujol se están llegando a pactos con la Fiscalía, y de tal forma que van a devolver el dinero, pero ninguno va a entrar en prisión. Y entonces nos dará como la sensación de que sí, que hay un extraño pacto, que a lo mejor les dejan hacer un butifarrendum de nuevo, pues por las calles, y así se justificaría, y ahí no volveríamos a repetir, sería como un déjà vu, ¿no? Sería el día de la marmota otra vez, porque el separatismo alentaría pues su frustración y su resentimiento, y desde aquí los catalanes que nos sentimos y somos españoles pues nos sentiríamos otra vez pues digamos deslegitimados en esta lucha que a nivel de sociedad civil y de asociaciones estamos emprendiendo, que muchos pues estamos dando la cara y ciertamente pues nos la estamos jugando, ¿no? Pues Javier Barraicoa, portavoz de Somatemps, muchas gracias, muy buenas noches y mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y antes de dejar Cataluña, un último apunte. En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este martes 16 de mayo el juicio por el caso Adixa, una investigación que la Fiscalía abrió en 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlamento de Cataluña de que CiU habría estado cobrando comisiones del 3% a cambio de obra pública. Juan Antonio Salguero es el único acusado del caso Adixa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para evitar ingresar en prisión, y él mismo ha afirmado este martes ante el tribunal que las supuestas mordidas del 20% de esta supuesta trama corrupta iban a parar a la antigua Convergencia, y que él se lo advirtió al expresidente catalán Artur Mas. Eduardo, ¿es este acto de Puigdemont que va a tener lugar en Madrid próximamente una nueva cortina de humo para tapar las vergüenzas de la antigua Convergencia? No te quepa duda, María. Pasqual Maragall se equivocó al utilizar el pronombre de respeto de la segunda del plural para denunciar la corrupción del nacionalismo catalán. Ustedes tienen un problema, el 3%, dijo. No merecen tal respeto, no merecen ese tratamiento, porque a una caterva de ladrones no se les trata de usted. Y porque el problema de las mordidas del 3%, de los atracos del 3% perpetrados durante más de 30 años, no es solo de Convergencia y Unió, no es solo de nuestros compatriotas catalanes. Es un problema de todos los españoles, porque la corrupción se contagia como la gripe, y porque al final el 3% de las mordidas lo hemos pagado todos, nosotros, vosotros y ellos. Pues el sobreprecio mafioso de una obra pública, sea la que fuere, de la concesión, de una licitación institucional, lo pagamos siempre los españoles de infantería, los destinatarios y usuarios de esa obra, sea la que fuere. El 3% sale de nuestros bolsillos porque el pago final que rentabiliza la obra está en nuestros bolsillos. Políticamente también pagamos el precio,
porque buena parte de esas mordidas han ido a fortalecer el mensaje separatista y a reforzar el desprecio y el odio a España que Convergencia y Unió ha sembrado a manos llenas con nuestro dinero mientras vaciaba las farmacias de nuestros compatriotas catalanes de productos básicos para abrir embajadas hasta en Mongolia exterior. Todo eso es lo que el tribunal deberá juzgar también en el proceso del 3%, más allá del atraco cotidiano y del botín en metálico, porque con las mordidas del 3% se le ha hecho un daño irreparable a España. Daño que no cotiza ni en los abacos de los ladrones ni en el de la Guardia Civil, pero sí debería pesar en el ánimo de los jueces. Y finalmente, en las últimas horas sabemos ya seguro que solo el 97,44% de los 87.674 inscritos en Podemos que han participado en la consulta convocada por la formación morada se han pronunciado a favor de presentar una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Según los datos que hacía públicos la secretaria de organización que dirige Pablo Echenique, como decimos, 87.674, solo un 18% de los más de 487.000 inscritos al voto, han participado en esta consulta que comenzó el lunes 8 de mayo y que se ha cerrado en las últimas horas. No obstante, del total de inscritos, solo unos 276.000 son considerados activos por Podemos, es decir, personas que han participado en otras consultas internas o iniciativas en la web en el último año. Una participación que no cumple con las expectativas que se había fijado el Partido Morado, ya que el propio Echenique había señalado en los últimos días que su objetivo era batir el récord logrado en Vistalegre 2, cuando votaron para renovar el proyecto y la dirección de Podemos más de 155.000 personas. Pero esta vez han votado unas 67.000 personas menos. Además, como decíamos, el 97% de los participantes ha votado que sí apoyan esa presentación de una moción de censura a Rajoy anunciada por Pablo Iglesias. En concreto lo han hecho 85.310 de los 87.674 que han apoyado, es decir, el 2% se han pronunciado en contra de la moción de censura. Pues no parece que sea exactamente un clamor popular al contar con 85.000 personas, pero desde Podemos siguen R que R y hoy varios portavoces, entre ellos Pablo Iglesias, Alba, han anunciado que van adelante con la moción de censura. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues así es. Pues Pablo Iglesias ha repetido, como dice, su discurso sobre la trama y ha aprovechado para cargar contra el Partido Socialista al afirmar que el Partido Popular compró las voluntades de 2 diputados socialistas, de Tamayo y de Sáez. Hecho sí, según dice, a Podemos no se le compra. Escuchen. Y siguen siendo enormemente poderosos y cuentan con el apoyo de ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pero yo lo tengo que decir muy claro, nosotros haremos algunas cosas mal, pero el Partido Popular ni nos compra ni nos manda. El secretario general de Podemos ha puesto en duda la propuesta de Pedro Sánchez, propuesta del candidato a liderar el partido, que se basa en pedir la dimisión de Mariano Rajoy en caso de que gane las primarias. El líder de la formación morada respondía que no servía para nada. La dimisión de Rajoy, si la dimisión de Rajoy se traduce en que el presidente del gobierno va a ser Rafael Hernando o Soraya Sáez de Santamaría, creo que la dimisión de Rajoy no soluciona nada. Creo que lo importante es no normalizar la presencia del Partido Popular en las instituciones de gobierno. A su juicio es mejor retirar al Partido Popular de las instituciones, porque, como ha vuelto a repetir, está parasitándolas. Esta es una de las razones que ha dado Iglesias al hablar de moción de censura, eso sí, presentándose al mismo tiempo como alternativa. Entendemos que una moción de censura puede significar el planteamiento de una alternativa, porque tenemos una alternativa. De posible también hablaba el que fuera número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, que este no dudaba en solicitar la unión contra el presidente del gobierno, al mismo tiempo que pedía al Partido Socialista que se sume a un gobierno de regeneración democrática nacional. El mayor problema no es cómo nos coloquen respecto a otros partidos. En mi opinión, el mayor problema es que, pese al hartazgo nacional generalizado con respecto a la corrupción, el Partido Popular todavía paga poco precio por la corrupción. Y eso nos debe servir como un llamado de atención, como un toque de atención a todos. Y no contentos con cargar contra el Partido Popular, también lo han hecho contra Ciudadanos. Esta vez ha sido la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, por no pedir la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que recordamos está investigada por un presunto delito societario por su gestión como consejera en la empresa pública de Mercamadrid.
A mí se me escapa el motivo por el cual Ciudadanos de pronto ha decidido sacar de la saca de la corrupción. Muchas gracias, Alba. Buenas noches. Y efectivamente, desde Ciudadanos se mantienen firmes y ni piden la dimisión de Dancausa ni apoyan la moción a Rajoy. Después de lo que hemos escuchado hoy, es claro que a algunos el ansia de conquistar el poder les nubla un poco. Presentar una moción de censura con una candidata que la han puesto como portavoz de su grupo parlamentario hace unos meses, una moción de censura que no apoya ni el Partido Socialista, bueno, yo creo que es un ejemplo más de la película que nos está intentando vender Podemos en la Comunidad de Madrid. No sabemos si es una comedia, si es una película de terror, pero en cualquier caso no es una comedia, no es una película seria. Más asuntos de la formación morada. El diputado del Parlamento Europeo, Miguel Urbán, ha decidido hacerse eco de las reivindicaciones sobre la falta de conciliación laboral. Por ello, ha decidido llevar a su hijo al hemiciclo en Bruselas para visibilizar la problemática, como ya hizo, por cierto, Carolina Vescanza en el Congreso de los Diputados. El propio Urbán, aquel que tras los atentados de París de noviembre de 2015 dijo, recordemos que hay gente que no puede hacer otra cosa que inmolarse, se felicitaba a sí mismo a través de un tuit en el que decía: la foto del día para el Europarlamento. Para mí es conciliación y reparto del trabajo o cuidados. Mucho por hacer para que no sea una novedad. Izquierda Unida, socio de confluencia de Podemos, ha iniciado una campaña tanto en el Congreso como en la sociedad civil para conseguir derogar los acuerdos de España con el Vaticano, que pasa por una recogida de firmas para apoyarla. El sistema educativo, dicen también, no puede ser democrático si incluye la religión católica. La formación heredera del Partido Comunista pretende así impulsar la denuncia y derogación de los acuerdos del Estado español con el Vaticano de 1979, como condición imprescindible, dicen, para que la religión confesional quede fuera de cualquier futura ley educativa que se estime democrática. Según ha informado en una nota de prensa, a lo largo de la semana el Grupo Unidos Podemos, del que forma parte Izquierda Unida, llevará a la Cámara Baja para que sea debatida en el Pleno una proposición no de ley, eso sí, en la que instará al Gobierno a garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela, dejando la religión confesional, dicen, fuera del sistema educativo. Me sorprendió la agresividad en el tono. Cada uno elige en las discusiones internas, la forma, internas y externas, en realidad, cada uno elige la forma de discutir y la forma de debatir. Nosotros siempre mantuvimos una premisa, y la premisa era que hay que debatir, recordando que al día siguiente hay que remar juntos. Yo espero que eso no se le olvide a nadie en el Partido Socialista. Y otro partido que sigue dando titulares, y muchos, es el Partido Socialista, que este lunes celebraba su debate a tres lleno de polémicas y confrontación, algo que no ha perdido la ocasión de hacer notar este martes el ex número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, como veíamos. En cambio, para el histórico dirigente socialista, Javier Solana, hay que centrarse por ahora en elegir secretario general y aboga por dejar la representación electoral para más adelante. Vuelvo a decir que esta es un debate no sobre el presidente de futuro de gobierno, es un debate sobre el secretario general de un partido que se hace de cara a la sociedad. Yo creo que eso es un paso muy importante con todos sus defectos. Fue un debate muy duro, pero fue formalmente correcto y me parece que eso es un paso muy positivo en la dinámica política del país. Y esta que ven es la nueva encuesta de NC Report para La Razón tras el debate socialista. Susana Díaz es la líder percibida como más moderada por los españoles, seguida de Patxi López, y Pedro Sánchez es percibido como el más de izquierdas. En cuanto a quién votarían, el 42,3% de los encuestados se inclinan también por Díaz, el 40,2% por Sánchez y solo algo más del 17% votarían a Patxi López. Otro duro golpe para el ex Lehendakari López, unido al de las bajas que se están produciendo en los últimos días en su candidatura. Hoy ha sido la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, quien ha retirado su apoyo a su candidatura a liderar el PSOE para respaldar, atención, la de Pedro Sánchez, según ha confirmado el propio López en una entrevista en Onda Cero. El candidato ha explicado que la posición de Armengol, que él respeta, la conocía desde hace unos días. Y Pedro Sánchez, por su parte, hace escasos momentos le daba públicamente la bienvenida de nuevo a su candidatura. Yo creo que hay tres candidaturas, hay dos modelos, y si hay un voto útil por aquellos que defendemos la renovación del Partido Socialista es el de esta candidatura, y por tanto compañeras de la talla de Francina Armengol son bienvenidas a esta candidatura.
algo que, como decíamos, Patxi López dice que respeta, pero con lo que suponemos no estará muy de acuerdo. Y es que este mismo martes, al ser preguntado por el asunto, ha afirmado contar con el apoyo de muchos militantes, además de expresar que es precisamente la suya la candidatura que, en su opinión, aglutina este voto útil. Ayer lo que se produjo fue también cientos de llamadas de compañeros y de compañeras que a través de las redes, del WhatsApp, del teléfono, nos dijeron que habían avalado a Pedro, a Susana, y que después de ver lo que habían visto en el debate, que iban a votar a Patxi López. Es verdad que hay otros votos útiles para unir a medio partido para ir contra el otro medio, pero el único voto útil para todos los socialistas, el que une de verdad este partido, el que define claramente el proyecto de izquierdas sin complejos que tenemos que ser, sin apoyarnos ni en el PP, ni en Ciudadanos, ni en Podemos, es el que representa esta candidatura. Por cierto, que Pedro Sánchez protagonizó uno de los momentos más comentados del debate entre los tres aspirantes a las primarias socialistas cuando interpeló a Susana Díaz preguntándole por su programa electoral. Y es que el defenestrado secretario general socialista ya presentó hace varios meses su nuevo programa en un acto en el Ateneo de Madrid. Susana Díaz estaba previsto que lo hiciera hoy martes, pero finalmente no ha sido así, y es que al final la presidenta andaluza no lo dará a conocer hasta 4 días antes de la votación del próximo 21 de mayo. El equipo de Díaz atribuye el retraso a cuestiones logísticas y de agenda y resta importancia a postergarlo un día. Se trata, dicen, de hacerlo bien y no a salto de mata. Tenemos conexión en la redacción con José Luis Balbás. Señor Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si usted, que tiene tan buenas fuentes dentro del PSOE, sabe qué ha pasado con el programa de Susana Díaz. Bueno, el programa de Susana Díaz, el problema es que no sé si a ella le interesa mucho, pero no hay programa. Simplemente pues hubo discusiones de poder, ¿no? Que fue lo que hubo en el debate, que fue un buen debate, fue un debate relativamente educado, pero no se hablaron de grandes propuestas realmente, María. Para usted, ¿quién fue el ganador de este debate? Bueno, había dos contendientes, ¿no? Que eran Susana y Patxi por un lado y el otro Pedro, ¿no? Pedro Sánchez. Yo creo que el ganador del debate para sus intereses electorales ha sido Pedro Sánchez. Es verdad que Patxi estuvo muy bien, pero realmente hizo un juego con Susana Díaz muy claro. Ya. Para usted, entonces, ¿ha quedado suficientemente claro lo que defiende cada candidato con este debate o tenemos que esperar a los programas definitivos? Habrá que esperar probablemente a que haya programas después de la votación, porque de programas se habló muy poquito y de propuestas poquito. Se habló, bueno, un poco del modelo de partido, que es una cuestión interna, y de querellas internas, fundamentalmente del gran tema del PSOE a partir del 1 de octubre. Es por qué el PSOE, quien urdió la operación de derribar al secretario general y luego abstenerse para votar a Rajoy de presidente de gobierno. Eso es el programa. No hay otro programa, María. ¿A usted qué le pareció la respuesta de Pedro Sánchez cuando Patxi López le preguntó qué es una nación? Bueno, lo contestó correctamente. O sea, es un sentimiento y sobre todo es la soberanía. Es decir, que la nación es la soberanía. Lo sabe perfectamente. Está en todos los papeles. El tema es que lo de naciones y nación cultural pues forman parte de las palabras, aunque realmente España es una gran nación y es una de las grandes de Europa y del mundo. ¿Y en el PSOE usted cree que lo tienen claro, lo que es una nación todos? La bandera de España de 10 metros de larga. O sea, lo sigue teniendo igual, y la soberanía reside en el pueblo español. No puede residir ni en Rioja, ni en Andalucía, ni en La Mancha, ni en Baleares, ni en Canarias, ni en Castilla y León, que sería en Castilla o en toda la Castilla, que sería donde más debería estar la soberanía nacional. Contábamos hace un instante el cambio de bando de Francina Armengol. ¿Usted cómo lo definiría? Lo veo correcto, es decir, que ten en cuenta que el grupo de Patxi no deja de ser una escisión de Pedro Sánchez. Son todos de Pedro Sánchez, eran todos de su equipo directamente hasta el último día. Yo creo que ahí se montó la operación Patxi pues con ciertos apoyos de probablemente de 2
dos personas, que uno fue secretario general del partido anteriormente y otro vicesecretario general, y esa operación se hace antes de que Pedro sea candidato. Cuando Pedro es candidato no tiene mucho sentido. Son dos grandes personas de su equipo de Pachi, pues son Óscar López, amigo de Pedro Sánchez desde hace 20 y tantos años, y el propio Pachi López, que eran sus dos grandes apoyos. O sea, es la división del mismo grupo, con lo cual proyecto no hay nada distinto entre Pachi y Pedro Sánchez frente a Susana, que es, digamos, la vieja guardia, los de siempre, la autoridad, y luego pues la militancia y la participación, que sí, que es lo que ha representado siempre el sector renovador, que ya lleva en el PSOE pues desde Borrell, que es el auténtico legitimado de la renovación en el PSOE y apoya a Pedro Sánchez, ¿no? Pero Borrell les hace ya 20 años. Las primarias fueron, 18, en el año 98, contra Almunia. Y por último, en su opinión, ¿quién va a ganar? Bueno, yo creo que está muy igualado entre Pedro y Susana, ¿no? Si hay una corrección en los interventores y en el control sobre todo de los pueblos, todas las pequeñas agrupaciones rurales, es bastante probable que pase como con Borrell, que gane los renovadores. Pues José Luis Balbás, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y están, Eduardo, lo veíamos en el Partido Socialista, que se quieren que se matan. Sí, yo siento tener una opinión radicalmente distinta a la de mi buen amigo y admirado José Luis Balbás, porque a mí el debate me pareció un disparate. Eso es lo que fue el debate de los candidatos a las pomposas, huecas y perfectamente prescindibles primarias del PSOE, desde su logística hasta la ínfima calidad intelectual, cultural y política de los contendientes. Vamos a ver, lunes 15 de mayo. Los madrileños de puente o bailando el chotis en la pradera de San Isidro. Hora de emisión, 12 del mediodía. El resto de los españoles ganándose las habichuelas en sus trabajos o en la cola del paro. ¿Quiénes eran, pues, los destinatarios de un debate de ideas sin ideas? Nada más que los socialistas de militancia religiosa, sin más patria que el propio partido y, por supuesto, la prensa. Eso es lo único que se buscaba para un debate endogámico sin telespectadores. El rebote en los telediarios de la tarde y las portadas inmediatas de los digitales y del papel del día siguiente. Objetivo conseguido. Mucho primer plano para candidatos de tercera regional, que es lo mismo que le ha sucedido al representante español en Eurovisión. Ha cantado más su gallo y su farolillo rojo en el concurso en los medios de comunicación que el auténtico ganador del plebiscito musical. El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO, en un informe, señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando era presidenta de la mesa de contratación. Según han informado fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación activa en la financiación ilegal del PP, que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe. Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas, y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del Partido Popular, hechos en los que no se considera que Cristina Cifuentes pueda estar involucrada. Y para Pablo Iglesias, la decisión del juez no es suficiente. El líder de Podemos arremetía duramente contra el PP tras conocer el informe de la Guardia Civil que veía indicios de delito en el papel de Cifuentes. Y no entendemos cómo hay formaciones políticas que todavía permiten que el partido más corrupto de Europa siga parasitando en las instituciones. Parece que Cristina Cifuentes es la nueva Esperanza Aguirre. Todo lo contrario que el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien cree que el asunto finalmente no llegará a más. No lo conozco, pero estoy seguro que la presidenta de Madrid no tiene nada que ver con todo eso. Gracias. Pues el pasado 1 de noviembre, Cristina Cifuentes decía en las redes sociales que cualquier imputado por corrupción debía dimitir, pero descartado por parte del juez empezar a investigar a la presidenta madrileña, parece que de momento se ha librado de tener que dejar sus cargos.
Xavier Horcajo, y aunque de momento no la vamos a ver en el banquillo, tendría que dimitir Cifuentes. A ella, que fue la que entregó los informes sobre Ignacio González, ¿se le podría aplicar aquello de quien a hierro mata, a hierro muere? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, pues hoy le ha tocado la China a Cristina Cifuentes. La UCO, hasta ahora pues respetada por todos, ha lanzado un informe por la vía tradicional, que es la filtración, en el que se le acusa de prevaricación y de cohecho, ni más ni menos. Eso, de comprobarse, pues supondría que tendría que dimitir Cifuentes. Resulta que además, como esto está completamente desmandado, pues a continuación de saberse eso, y cuando nos estamos haciendo preguntas como ¿por qué imputa a Cifuentes y no imputa al presidente de la Asamblea de Madrid, si de lo que se trata es de un contrato de un restaurante-cafetería? ¿Por qué imputa a Cifuentes y no a la presidenta de Fundescamp, que era Esperanza Aguirre, si se trata de una aportación de esa fundación pública a la financiación del PP? ¿Por qué no imputa, si habla de recibir ese dinero por parte del PP para sus campañas, a Pío García Escudero? ¿Y solo imputa a Cifuentes? Pues este papel de la UCO apesta. Eso estábamos intentando armar intelectualmente un modelo de contraste de esta decisión del informe de la UCO, que por cierto es de fecha 1 de marzo. Cuando, como esto lo gobierna un tío sin cabeza, pues el instructor de la causa, Eloy Velasco, ha dicho que va a descartar ese informe y que no va a imputar a Cifuentes porque cree que no está relacionada con la financiación. ¿Ustedes lo entienden? Porque servidor no. Gracias, Xavi. La propia Cifuentes compareció en torno a las 7:30 de esta tarde para explicar este asunto. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. ¿Qué ha dicho la presidenta madrileña? Buenas noches, María. Pues sí, como comentabas, pasadas las 7 de la noche, la misma Cifuentes se dirigía a los medios para asegurar que tanto el juez Velasco como la Fiscalía Anticorrupción descartaban su imputación por prevaricación y cohecho. También aseguraba que no permitiría que ninguna formación política pusiese en duda su honor y su honestidad y su nombre. También ha asegurado que todas las acusaciones en su contra no son más que juicios sin valor y sin fundamentos. Asegura también estar preocupada por las campañas de desacreditación llevadas a cabo por muchas de las formaciones políticas, y dice que le extraña el hecho de que Podemos anunciase la moción de censura el mismo día que esta noticia salía a la luz. Gracias, Laura. Cristina Cifuentes, que no dimite, y quien sí ha dimitido ha sido el ya ex viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, citado como investigado por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco. Velasco ha ordenado 7 registros, entre ellos el del despacho de Ruiz por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también está siendo registrada, ha sido registrado. Y según las mismas fuentes, tras recibir el auto en el que se le cita como investigado, Ruiz ha presentado su dimisión a la presidenta de la comunidad, a la propia Cifuentes, tanto de su cargo como viceconsejero como de secretario territorial del PP de Madrid. Fuentes del Ejecutivo madrileño además han subrayado que los hechos por los que Ruiz está siendo investigado no se refieren a sus responsabilidades en el gobierno de Cifuentes, sino a la etapa anterior en la que fue consejero delegado de Arpegio entre 2008 y 2010, época en la que era presidenta de la comunidad Esperanza Aguirre. Ruiz ha dimitido, como decimos, de sus cargos en aplicación del Código Ético de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid. Y es que se lo decíamos en nuestra apertura, este martes hay más de 50 nuevos imputados en el marco de la Operación Lezo. El juez Eloy Velasco ha citado a partir del próximo 12 de septiembre a 51 personas, entre ellos el empresario Juan Miguel Villarmir, la mujer del expresidente Ignacio González, Lourdes Cabero, a 2 sobrinas y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, que ya está imputado en Púnica. El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que levanta parte del secreto de la causa, del tomo 1 al 19 inclusive, y cita a estos 51 investigados. Un error en las citaciones hizo que primero se hablase de una cifra de 52, entre los que se encuentra también el expresidente de Mercasa, Eduardo Amejide Montenegro, citado para el 25 de octubre. Además, han sido llamados a declarar José Manuel Serra Peris, secretario de Estado de Energía en el gobierno de José María Aznar, el empresario Joaquín Molpeceres, que testificó en el juicio de Gürtel, o María Teresa Domingo Azcárate, socia de Lourdes Cabero en un negocio de guarderías en el que también participaban las 2 sobrinas mencionadas, Rocío y Leticia Bonet Cabero, todas ellas citadas a partir del próximo 2 de octubre.
El magistrado levanta así parcialmente, como decimos, el secreto de sumario de esta causa y la divide, como decíamos, en 6 piezas separadas. María Matos, resúmenos, buenas noches, qué engloba cada una de ellas y cuáles son los citados más relevantes. Buenas noches, María. Pues sí, a partir del 12 de septiembre y el 31 de octubre, como decías al principio, pasarán por la Audiencia Nacional más de 50 personas relacionadas con la operación Lezo. La pieza 1 engloba la causa principal sobre la expansión de Canal de Isabel II en Sudamérica con la compra de la empresa brasileña Emisao, donde su principal imputado es el expresidente Ignacio González. La segunda pieza versa sobre las irregularidades en la adjudicación en la gestión del canal Golf. Aquí los imputados son Fernando Manuel Serrano Fuentes, socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del hermano de Ignacio González, a la que se le adjudicó las obras de este campo de golf en el canal de Isabel II. También aparece su cuñado, José Juan Caballero, por ser uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí, y se cree que usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El tercer tomo se fija en la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la que constan como imputados el empresario Villarmir, expresidente de OHL, acusado de pagar una mordida de 1,4 millones de euros para amañar la adjudicación, y también su yerno, Javier López Madrid, al que el juez ya interrogó y dejó en libertad bajo fianza, aunque sigue imputado por el caso Púnica. La pieza número 4 investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a través de empresas como Indra e IMC, y en ella figura como investigado José Martínez Nicolás, quien ya ha sido detenido 2 veces. Le responsabilizan de haber hinchado los contratos de IMC para desviarlos al PP y tener una cuenta de 1 millón de euros. Aquí también se encuentra Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que fue condenado ya en las Black y que también está imputado en el caso Púnica. En la pieza 5 se investiga el delito de blanqueo de capitales con Ignacio González y su mujer Lourdes Cabero, que ya estaba imputada en el llamado caso Ático. Y también, como decía María anteriormente, las sobrinas de ella, Rocío y Leticia Bonet Cabero. Y por último, la pieza 6, que está dedicada a las irregularidades en Mercasa, por las que también está imputado el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, que está acusado de reproducir el saqueo del canal de Isabel II en la empresa pública Mercasa. Con su hermano Ignacio se encuentra en la prisión, de la que solo podrá salir si reúne 4 millones de euros para la fianza. Y también en este tomo se encuentra el exconsejero Alberto López Viejo, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, que está siendo juzgado actualmente por la Gürtel. Queda clarísimo, María, buenas noches. Y como cada día continúan las filtraciones sobre las escuchas del caso Lezo. Sin embargo, en esta ocasión toman especial trascendencia, ya que las revelaciones alientan la sospecha de que el expresidente Ignacio González podría haber financiado de forma irregular al diario La Razón. En una conversación interceptada por la Guardia Civil, 2 de sus directivos mostraban su preocupación porque el canal les había dejado una deuda de 650.000 euros, tal y como publicaba el periódico El Español. Los 2 protagonistas de la grabación, realizada el pasado 21 de septiembre, son el consejero delegado del diario, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el presidente del Consejo de Administración, Santiago Barreno, quien advertía que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, estaría buscando fondos para cubrir la ausencia de los pagos del canal. Tenemos colgados del canal de Isabel II 650.000 euros y no arrancamos. Ya, no llevamos camino porque además ahora parece que el concurso que habían lanzado entre agencias para adjudicar publicidad lo han impugnado y ahora el concurso está paralizado. Y pasan los meses, nos plantamos en noviembre y no se puede hacer nada. Eso no se va a cobrar, ya te lo digo, pero porque no quieren. Me imagino que todas estas cosas, estos tropezones, me imagino que no son casualidad, que los están buscando. Y nos van poniendo algo de publicidad, pero vamos, yo qué sé. 30.000 euros debemos llevar, 40.000 euros lo que va de año. Digamos que eso va a provocar un agujero de 600.000 euros. Mauricio está en pistola en mano, en sentido figurado, creo, buscando dinero para compensar. Rafael Catalá ya es el primer ministro de la democracia reprobado por el Pleno del Congreso. José Manuel Maza, además, es el primer fiscal general del Estado reprobado por la Cámara, y Manuel Moix, el primer fiscal jefe anticorrupción rechazado por el Parlamento. Los 3 han sido acusados por la oposición de entorpecer la investigación de los casos de corrupción.
Catala es, como decimos, el primer ministro reprobado. Lo ha sido junto a los dos fiscales. Y es que para la oposición, para todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular, han considerado que los tres tomaron decisiones que obstaculizaron la acción de la justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción, según consta en la moción que había presentado el Partido Socialista aprobada este martes. Finalmente han sido 207 votos a favor y 134 en contra. Esta misma mañana, Maza se mostraba tranquilo con la reprobación que finalmente sí se ha producido. ¿Comodidad trabajar sabiendo que una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados reprueba su gestión? Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Incomodidad no, porque yo me siento tranquilo porque cumplo con la ley y hago lo que creo que la ley es correcta su aplicación, y por lo tanto las opiniones de la gente, pues hombre, me gustaría mucho más recibir aplausos o halagos, porque eso es muy humano, pero yo sé que este trabajo es muy duro y asumo mi responsabilidad, y por consiguiente, insisto, yo teniendo la conciencia tranquila y cumpliendo con la ley. Pero la oposición no ha reculado tras las palabras de Maza y se mostraba muy dura con ambos fiscales y con el ministro de Justicia a lo largo de toda la jornada. Y creo que estamos en una situación, insisto, de emergencia democrática cuando tenemos a un partido corrupto parasitando las instituciones. Es vergonzoso lo que está ocurriendo y no se puede normalizar. No se puede asumir que esto sea normal. Que sea normal que gobierna un partido corrupto, que sea normal que en el Ministerio de Justicia están trabajando para que no se investigue a los corruptos. El problema es que el gobierno se está poniendo sistemáticamente del lado de la obstrucción de la justicia y del lado de la persecución de la corrupción. Y nosotros no vamos a esperar un día más a ponernos al lado de los jueces y de los fiscales que hacen su trabajo. Tiempo como cada martes para nuestra sección El Mundo en Guerra. Bruno Navarro, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas Bruno, gracias. hoy vamos a variar un poco de tema, vamos a hablar del ciberataque que tan entretenidos nos ha tenido, no en el buen sentido, precisamente este pasado fin de semana. Otra forma de hacer la guerra, pero esta vez sin proyectiles. Desde luego, lo decíamos al inicio del telediario, otra forma de librar esta guerra. Usted, como experto en seguridad, si nos tuviese que entender cualquier persona sin ningún conocimiento informático, ¿cómo explicaría qué es lo que ha pasado? Bueno, es muy sencillo de explicar. Vamos a ver si consigo hacerme entender, ¿no? Lo que ocurría al principio es que Microsoft tenía el sistema operativo